Si te gusta el contenido de este canal y no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campana para poder recibir las notificaciones cada vez que publico un vídeo nuevo. Bueno, aquí estamos con Arkadi Margarit, entrenador de corredores, de trail running, corredores también de larga distancia. Yo he traído aquí a Arkadi porque ha sido mi profe. Arkadi ha sido profesor mío. Bueno, hace un momento lo hemos estado comentando antes de empezar la grabación, que yo a él lo conocí ya hace años porque en la página de Grupo sobre Entrenamiento escribió un artículo sobre entrenamiento de potencia y ahí fue la primera vez que hablé que supe que Arkadi existía y luego en formaciones luego universitarias, pues bueno, estaba Arkadi como profesor, sobre todo en la parte de potencia. Y hoy, como vamos a hablar de entrenamiento con hiperpotencia en trail running, pues bueno, qué mejor persona que la que a mí me ha enseñado muchas de las cosas que sé a día de hoy de entrenamiento con hiperpotencia. Así que, hola Arkadi, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, aquí ganas de pasar un buen rato y de aprender mucho, la verdad. Genial, oye, pues lo primero de todo, darte las gracias por el tiempecito que vamos a estar aquí hoy, que el tiempo es muy importante para todos y vamos, súper agradecido de que vayas a estar aquí respondiendo a ciertas preguntas que seguro que más de un corredor o corredora o incluso algún entrenador se puedan estar haciendo sobre el entrenamiento con estos aparatitos, con estos potenciómetros. Que vamos, que las preguntas que voy a hacerte seguro que las dominas a la perfección. Bueno, ya sé que las dominas a la perfección y nos vas a aclarar muchos conceptos. Pero bueno, antes de empezar a hacerte preguntitas, yo más o menos te he hecho una pequeña presentación, pero siempre os pido que en estos eventos así online, que os presentéis vosotros, porque al final uno mismo se presenta mejor que nadie. Así que, Arkadi. Bueno, nada, en primer lugar, darte las gracias también por permitirme estar aquí. La verdad que es un placer poder hablar este ratillo contigo. Y bueno, de experto en potencia nada, la verdad, porque esto va muy rápido y cada vez aprendemos más cosas, los algoritmos de cualquier potenciómetro van cambiando y bueno, la verdad esto es un continuo aprendizaje y yo el primero que continúo aprendiendo. Y presentación, pues nada, al final soy entrenador, sobre todo de corredores de montaña, desde hace más o menos unos 10 años. También, pues desde hace un par de años, también soy maestro de educación física y nada, pues lo compagino además con formaciones sobre entrenamiento de trail, entrenamiento de carrera a pie y entrenamiento de potencia y demás. Y un poco, y ya nada más, hay que contar de mí. No, poco no es, ¿eh? Poco no es, Arkadi, que eres un crack. Ya, ya lo sabes, que a mí me pareces un máquina y a muchos entrenadores que hemos aprendido de ti, pues bueno, también nos lo pareces. Así que mola mucho tu, tu humildad, pero vamos, que eres muy buen entrenador y muy buen docente. Así que gracias por todo lo que por todo lo que nos enseñas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del entrenamiento por y con potencia y antes de empezar a hablar de ello, bueno, como esta entrevista sobre todo la van a estar viendo seguramente después corredores y lo mismo personas que no saben ni lo que es la potencia o el entrenamiento con potenciómetro, pues bueno, vamos a hablar primero de qué es un potenciómetro y para qué sirve. Vale, pues yendo a la carrera, ¿vale? Nos centramos en carrera porque el ciclismo es totalmente diferente. En primer lugar, en carrera la potencia no se mide, la potencia se estima. Entonces ahí está la primera limitación, porque al final la potencia, y eso está descrito, sería la fuerza que aplicamos en el suelo por la velocidad con la que el pie despega, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que los potenciómetros o los estimadores de potencia, da igual como los llamemos actuales, miden la velocidad con la que tú mueves el pie, pero no miden la fuerza con la que aplicamos en el suelo. Entonces ahí está la primera limitación. Para medir bien la potencia en carrera, en primer lugar se debería de medir la fuerza con la que aplicamos, con la que impulsamos, ¿no? en el suelo. ¿Cómo se mide o cómo intentan los potenciómetros medir o paliar esta dificultad? Pues lo que hacen es, de alguna manera, recoger diversas variables externas, cadencia, velocidad, ritmo, longitud de zancada, pendiente, viento, y a partir de todas esas variables nos dan un número, y ese número es la potencia. Pero hay que tener en cuenta que, y de hecho lo que más controversia crea es el propio nombre de potencia, porque los detractores de todo esto dicen, y con toda la razón del mundo, es que esto no es potencia, y tienen razón. Pero al final lo que nos interesa a nivel práctico
es que 300 vatios indica que yo estoy generando mayor gasto metabólico que si estoy generando 280. Y eso a nivel práctico pues nos sirve. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que estamos generando una demanda metabólica superior, generando 300, que generando 280. Y además también pues hay instrumentos que actualmente se han validado, ¿no? Y entonces, eso a nivel práctico, cualquier persona que ha utilizado cualquier potenciómetro sabrá que yendo más deprisa genera más vatios que yendo más despacio. Entonces, ahí viene un poco la utilidad, ¿no? El saber a la intensidad que nos estamos moviendo y el que el corredor de llano dirá, ¿y yo para qué necesito eso? Si yo sé que correr a 4 es correr más rápido que correr a 4:10. Vale, pero en el corredor de montaña, el hecho de poder igualar los vatios que yo estoy generando cuesta arriba, por ejemplo, a los que estoy generando en llano, pues es brutal, porque no tenemos tantas herramientas. El hecho de yo generar una pendiente 250 vatios y luego correr en llano a 250 vatios, ahí me asegura que yo estoy generando un mismo gasto metabólico. Entonces, la potencia diríamos que es la aproximación de la demanda metabólica que nosotros estamos generando. ¿Vale? Eso sería un poco el resumen de lo que se entiende por potencia en carrera a pie. Bien, perfecto. Muy bien explicado, muy contextualizado, así que así da gusto. Pero aterrizando esto un poquito más para que esas personas que todavía no sepan bien lo que es esto, a nivel práctico, realmente, ¿qué es un potenciómetro? O sea, ¿cómo un corredor puede ver, igual que está viendo su frecuencia cardíaca o está viendo su ritmo en la pantalla de su reloj, que diga, oye, pues mira, voy a 300 vatios o voy a 250 vatios? ¿Eso cómo lo puede conseguir? ¿Dónde puede, o sea, en qué tipo de dispositivos va a poder estimar esos vatios? Vale, pues ahora mismo, ya hablando de marcas, pues hay varios, ¿no? Tenemos Polar, que hace poquito que ha sacado su versión de potencia. Tenemos a RunScribe también, que es un pod que se pone en el pie, ¿vale? Y te estima los vatios, también muchas variables biomecánicas. Luego también tenemos Garmin, que hace un tiempecillo que sacó su pod también. Y luego quizá la marca referencia es Stride. Es la que más científicamente está validada, la que más se usa y que bueno, que prácticamente ahora no tiene competencia y de hecho hay algún estudio muy reciente de investigadores también españoles que comparan varios potenciómetros o estimadores de potencia en carrera y lo que ven que el Stride es el más exacto, el más fiable y el más preciso. Entonces ahora mismo el Stride sería el único y de hecho hay algún corredor mío que tiene Polar, algún corredor que utiliza también Garmin y yo al dato no le hago ni caso. ¿Por qué? Porque el algoritmo actualmente que tiene Stride es mucho más potente y de hecho está validado para calcular la potencia y los otros no. Entonces al final, el hecho de fijarte en datos de unos potenciómetros que no te dan datos precisos ni fiables, estás jugando un poco a calcular potencia porque sí. Entonces a nivel de practicidad, digamos, no es aplicable. Y ahora mismo, pues Stride sería el único que actualmente yo compraría como corredor y que les aconsejaría a mis corredores que lo comprasen. Sí que es verdad que hay algunas marcas norteamericanas que son creo que se llamaba FitMe y la otra RPM2, ¿vale? Que eran medidores que eran plantillas. Entonces, de alguna manera, lo que comentábamos antes, la limitación de no poder calcular la presión o la fuerza que ejercemos en el suelo, lo intentaban paliar. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de confortabilidad, el llevar una plantilla, que te acople bien la zapatilla, que te dure más de 3-6 meses, que es un poco la crítica que se hacía a RPM, eso es más complicado, ¿no? Entonces, aunque pueda ser de alguna manera un poco más fiable, tampoco se ha desarrollado mucho más y no ha calado en el corredor y en el mercado, aunque pueda ser un poquito más fiable, es cierto que ahora mismo Stride es la marca más potente del mercado. Vale, bien, perfecto. O sea, sí, a nivel contextual, digamos que para poder ver nuestros vatios, los que estamos, bueno, los que se estiman, no los reales, porque ya has comentado que esto no es una medida real, sino que es una medida estimada y que ahí está la principal limitación, pues que tenemos eh, así a grosso modo dos opciones. Una, relojes estilo las nuevas gamas de Polar que nos da el dato directamente el propio reloj, o utilizar los diferentes pods, que al final son esos botoncitos que se ponen encima de la zapatilla, y que el más fiable a día de hoy pues sería Stride, el que a día de hoy podemos llegar a recomendar. Entonces, bueno, contextualizando esto como resumen de esta primera parte para aquellas personas
bueno, que no estuvieran habituadas o que no conocieran simplemente este entrenamiento con potenciómetros o que no sepan lo que es un potenciómetro, pues bueno, ya, ya lo ha explicado Arcadi súper bien. Y bueno, ahora tenemos ya claro lo que es un potenciómetro, qué es lo que está estimando y bueno, que tiene mucha relación con la parte metabólica. Pero siguiendo avanzando, ahora mismo una pregunta que se puede hacer cualquier persona puede ser, oye, vale, yo ahora tengo potencia, hasta la fecha estaba entrenando pues o sea, por frecuencia cardíaca, por ritmo, por sensaciones, y ahora entra en el juego el potenciómetro. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Porque ahora mismo tener un potenciómetro es una inversión económica extra, porque ya hemos visto que el que se recomienda es Stride, y Stride no va con el reloj, sino que tienes que hacer la inversión aparte. Pues, ¿qué beneficios? Vamos a hablar primero de los de rendimiento, luego iremos a otro tipo de beneficios, pero vamos a hablar primero de esos, ¿qué beneficios para el rendimiento puede tener el estar entrenando con un potenciómetro estilo Stride? Vale, en primer lugar, la potencia sale por las limitaciones de otros parámetros. Principalmente, cualquier corredor trabaja con frecuencia cardíaca. Sabemos que por la temperatura, deshidratación, pendiente cuesta abajo, que no es exacta, el propio ritmo, que en montaña pues, no es lo mejor, y la percepción de esfuerzo, que al final es subjetiva, ¿no? Entonces, algunas limitaciones de este tipo de variables las intenta de alguna manera paliar la potencia. ¿Para qué se utiliza la potencia? Pues, por ejemplo, para entrenamiento HIIT, para entrenamiento de alta intensidad. Tú cuando lo haces en llano es muy fácil. Primero, que el dato de potencia es más instantáneo. Digamos que a los 5 segundos ya tienes que ir a 340 vatios. Pues a los 5 segundos el dato del reloj ya lo tienes. El ritmo no. En llano, al final, si tienes que hacer las series en X tiempo, pues la tienes que hacer en X tiempo. Pero ¿y si hace viento? Por ejemplo, la potencia digamos, te lo recalcula, ¿no? Es decir, tú produces 300 vatios y cuando produces 300 vatios con viento y sin viento, es lo mismo, generas el mismo gasto. Pero en una puedes ir a 3,45 y en la otra puedes ir a 4 porque hace viento. Entonces te estás asegurando que la intensidad es más adecuada. Y la otra es que cuando lo haces con cuestas, tú puedes comparar una cuesta del 5% con una cuesta del 10%, con una cuesta del 15%. Si tú haces un entrenamiento HIIT, por ejemplo, en la misma cuesta, pues tú ya lo sabes, ¿no? Que la haces en, yo qué sé, en 4 minutos, la siguiente la haces en 4 minutos, la siguiente en 4,03. ¿Vale? Tú te estás asegurando que la intensidad es la misma. Pero cuando te vas a otra cuesta, pues la pendiente cambia, ¿no? Entonces, de alguna manera, el vatio lo que te da es la posibilidad de saber la intensidad real de lo que está pasando. También a raíz de que te da esa intensidad, tú puedes, y esto es muy interesante para el corredor de montaña, tú puedes comparar tu perfil, tú puedes comparar cómo de específico eres entrenando en montaña. Por ejemplo, tú haces 10 minutos en llano, al máximo, ¿no? Sería una especie de test, y luego intentas hacer esos 10 minutos en subida. Como corredor de montaña, tú deberías generar más vatios en subida, porque al final es más específico, porque al final el gasto energético en subida suele ser un poquito mayor. ¿Qué pasa? Que algunos corredores no generan más vatios en subida. Entonces, el hecho de trabajar con potencia te indica alguna debilidad que tú tienes. Entonces, sería recomendable trabajar en subida, ¿vale? Entonces, sería de alguna manera un poco el tener tu perfil como corredor. Luego también puedes hacer comparativas con cuestas del 5%, con cuestas del 10%, con cuestas del 15%, ¿vale? Eso ahí, posibilidades, vamos, tienes infinitas. Luego también a partir del dato que te da la potencia con softwares, programas que son WKO, el Golden Cheetah, por ejemplo, te da muchísimas métricas, que eso quizá ya es más tarea del entrenador que el propio deportista, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la aplicación de Stride actualmente cada vez es más potente y de hecho te da el chart este que comentamos alguna vez de los vatios cuesta arriba, vatios cuesta abajo, en llano y tal, ya te los da en la propia aplicación. Luego también, si eres corredor de llano, te estima hasta el FTP o la CP, la potencia crítica, digamos que sería equiparable al segundo umbral, y te estima el propio tiempo que tú puedes estar en una competición y es muy exacto. Entonces, digamos que no solo el propio dato de potencia, sino todas las estimaciones, todos los datos que tú analizas y todos los datos que tú recoges, ¿vale? Pero principalmente te diría que el conocer la intensidad de carrera. A partir de ahí, pues todo lo que conlleva ello, desde pautar el entrenamiento, desde predicción de competición, ¿vale? Que son montañas, sobre todo en carreras que no
en carreras, cuanto más se corre en una carrera, más fácil es predecirla. Y de hecho, hay varios ejemplos de carreras que se han predicho muy, muy exactas con Sí. potencia, que eso en montaña es muy complicado si no tienes potencia pautarlo. O sea, porque al Ujú, final tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos el ritmo, pero claro, ahí se queda todo cojo y depende mucho ujú. de muchísimos factores. Y luego también el analizar la propia carrera de montaña, el poder analizar la primera cuesta versus la última cuesta, el saber cómo Ujú. has gestionado la carrera, eso es importante. Y eso se ven pérdidas brutales de potencia y de corredores que creen que la percepción de ellos es que han ido progresivos y que han apretado el final. Y luego tú le enseñas los datos y dices, aquí de progresivo, pues bueno, entonces sería una manera de objetivizar, ¿no? Mm. el dato y saber lo que estás haciendo. Eso sería un poco la idea principal. Vale, bien. O sea, muy, muy bien explicado, muy concretado. Pero bueno, lo mismo, contextualizando y resumiendo un poquillo, básicamente es un dato que va a ser más sensible al terreno, ¿vale? Va a ser más sensible, pues eso, si el terreno sube, si baja, y vas a poder entonces comparar. Vas a poder comparar qué ocurre si vas en llano, al 5%, al 10, al 15, al -10, esas comparativas. Y luego también que nos ayuda, como has comentado ahí, que es súper importante, esa parte de estimación del segundo umbral, de tiempos límite, de cuánto tiempo eres capaz de mantener una intensidad dada. También has comentado la sensibilidad al viento, que nosotros si hacemos unas, como bien has comentado, oye, si quiero ir a cierto ritmo, pues si tengo que mantener ese ritmo y hace viento, pues tendría que apretar más. Puedes apretar más, es mayor gasto, pues con la potencia que lo puedes regular. Y luego lo que me ha gustado mucho esa última parte de cómo analizar luego una competición y ver esas pérdidas de rendimiento, que bueno, se puede ver, oye, pues con Training Peaks o con la aplicación de Stride, o si ya te has publicado 5, pues algunos charts que te comparan la parte inicial con la parte final, o dividir la carrera en 4 partes, y se ven pérdidas de rendimiento brutales. Entonces, bueno, la verdad es que muy, muy interesante el uso de la potencia. Pero bueno, dando un paso más allá, hemos hablado de rendimiento, bueno, que a todos cuando estamos corriendo, pues yo creo que nos interesa en más o menor medida, pero luego por otro lado tenemos la otra parte de la moneda, que es la salud. ¿El potenciómetro nos da algún beneficio asociado para la salud, para mejorar, para mantener o para ver algún problema de salud que podamos realmente mejorarlo gracias a los datos que nos ofrecen estos dispositivos? Pues te diría que más allá del propio autoconocimiento, análisis y demás, no mucho más. No mucho más. Sí que es verdad que a nivel de reprogramar el patrón de carrera, de ver Ujú, variables mecánicas tiempo de contacto, es cierto que, por ejemplo, cuando estás en fatiga, cuando hay cierta lesión, cierta molestia, se puede aumentar estas variables, tiempo de contacto, la cadencia puede tender a aumentar también. Se pueden ver ciertas cosas, pero a nivel práctico es muy complicado. O sea, es un aspecto bastante complejo y que se tiene que tener tanto mucho dominio de la herramienta como mucho dominio de los programas y a nivel biomecánico. Entonces, más allá del nivel de autoconocimiento y de alguna reprogramación del gesto de carrera, esos serían los dos principales. Más allá de eso, pues es más, yo creo que la potencia está más encarada a la mejora del rendimiento que de la salud. Como puede ser, por ejemplo, RunScribe. RunScribe sí que está más orientado al ujú. análisis de la biomecánica, de la reprogramación del gesto de carrera, de la prevención de lesiones. Stripe, bajo mi punto de vista, está más enfocado al rendimiento. Sí, coincido contigo. Además, el RunScribe, que necesitas los 2 pods, luego también el trasero, son 3 pods, una inversión más alta. Entonces, bueno, también ahí están esos factores a tener en cuenta. Pues bueno, a ver, dicho esto, hemos estado hablando de beneficios bueno, del trabajo con potencia. Hemos visto muchos beneficios a la hora de hablar de rendimiento, algunos posibles a la hora de hablar de algo de salud, de autoconocimiento y de reprogramación del movimiento, poder dar una pauta de una cadencia concreta, de un tiempo de contacto, que bueno, eso se ve también en el reloj, las cadencias, tiempo de contacto, esas métricas se pueden ver también en el reloj, si es un reloj ahí de media gama o gama alta, se pueden ver, por lo tanto eso también puede estar ahí. Pero no todo es solo lo que reluce y bueno, como has comentado al principio, hay muchos detractores del uso de la potencia, pues bueno, aquí
no es ni blanco ni negro. Entonces vamos a hablar un poco también de esa parte y a ver por qué existen esas personas que son detractoras de la potencia y qué limitaciones tiene a día de hoy el uso de estos dispositivos. Vale, yo creo que lo primero que hay que aprender con Stride, pues, con la potencia, es saber usarlo. Cuando uno cree que vale para todo, al final dirá que no sirve para nada. Entonces, primero que está colocado en un pie. Entonces, que el hecho que esté colocado en un pie, ya sabes que tiene una limitación, que todos los datos que se va a sacar lo va a hacer a través de los datos que le da una pierna. Entonces, longitud de zancada, tiempo de contacto, te lo va a sacar a partir de ahí. Eso ya es la primera limitación. Luego también que está colocado en el pie. Entonces, como RunSky, por ejemplo, tiene el sensor colocado tanto en los dos pies como en el sacro, por ejemplo, te da más métricas, tipo oscilación vertical, que es más exacta, por ejemplo, tipo el tilde de cadera y demás. Al final te da datos más exactos a nivel biomecánico, que Stride también te los da, pero hay que ser en ese sentido crítico muchas veces. Y hay que tener en cuenta que un pod colocado en el pie, pues la oscilación vertical, pues no lo sé. Yo no me fiaría mucho, por ejemplo. Pero a nivel biomecánico hay datos que sí que pueden ser muy servibles y muy aplicables, pero hay otros datos que no. Dicho esto, sin profundizar mucho más, el principal sería, sobre todo en montaña, el nivel del terreno, el terreno irregular. Digamos que el stride, o al menos ese es mi punto de vista, está hecho para, los algoritmos, digamos, se calculan cuando el patrón de, son exactos cuando el patrón de carrera es natural. Cuando montaña tú ladeas el paso, acortas un poquito la zancada, luego la largas, luego la vuelves a cortar, eso infravalora el dato. Entonces tú te ves que en un sendero, ya no, aunque sea ya no por ejemplo, tú quieres ir a tope y dices, yo no saco vatios, yo no genero vatios. Pero no es porque tú no estés dando el máximo porque la demanda metabólica no sea alta, es porque el stride ahí probablemente infraestima o infravalora el dato de potencia. Entonces, esa sería la primera limitación. Entonces, un corredor de trail dirá, ¿y entonces ya para qué quiero yo un potenciómetro si en terreno irregular no me vale? Bueno, luego tienes senda limpia, por ejemplo, ahí es muy exacto. Luego tienes pista forestal, es muy exacto. Entonces, todo lo que sean, y de hecho ahora las carreras, por ejemplo, de la Federación de Atletismo van mucho en esa línea. Para ese tipo de carreras es brutal la herramienta. Luego te vas a carreras donde hay mucho cresteo, mucha senda técnica, mucha piedra, mucha canal, pues ahí es mucho más limitado y se vería más relegado al plano del entrenamiento e incluso a partes de esa carrera. ¿Vale? No utilizarla en todo momento. Entonces hay que tener en cuenta la limitación y explicarlo al deportista, porque si no, si tú crees que sirve para todo, luego vas a la carrera y irás por una cana y dirás, es que esto no me sube. Ahí no te sube porque el dato ahí es limitante porque está entendiendo que tu patrón de carrera, al final, y en terreno blando pasa lo mismo. Cuando vas por nieve o vas por barro, ¿qué detecta el strike? El strike detecta que tu zancada es más corta, tu cadencia es más baja, normalmente, y tu tiempo de contacto es más alto. Entonces, ¿qué entiende? Pues que estás corriendo más despacio. Entonces, lo que detecta es que estás generando menos vatios. Por tanto, tú en nieve, tú en barro, nunca puedes generar tantos vatios porque el strike no está preparado para ello. ¿Por qué no está preparado para ello? Porque no mide la fuerza que tú ejerces en el suelo. Entonces, como tú estás ejerciendo más fuerza, pero como el strike no la mide, sino que únicamente mide la velocidad con la que aplicas tú o sea, despegas, digamos, por eso no lo tiene en cuenta. Entonces, esas serían las dos principales limitaciones, terreno irregular y terreno blando. También a nivel de comparar caminar con correr. ¿Por qué? Porque se utilizan dos algoritmos totalmente diferentes. Si tú subes una pendiente corriendo y tú generas 200 vatios, luego la subes caminando y generas 200 vatios, tú dirás, pues estoy generando el mismo gasto metabólico. No tiene nada que ver. Tú tienes que comparar los datos caminando con los datos caminando y los datos corriendo con los datos corriendo. Eso sí que es una comparativa adecuada, pero comparar datos de caminar con correr, no. Probablemente en un futuro lo mejoren, es posible, y sí que se pueda comparar. Ahora mismo no. Y luego también hay que tener en cuenta que el stride calcula como no mide la fuerza que se ejerce en el suelo, digamos que únicamente calcula el trabajo positivo, ¿no? El trabajo con digamos, para aclararnos, sería el trabajo concéntrico, el trabajo con el que tú haces fuerza en el suelo, no con el que frenas. ¿Vale? Y en una bajada tú estás frenando, depende del porcentaje dependiente. En una bajada que tiene el menos 5%, tú estás corriendo y estás impulsando y estás generando fuerza. Pero en cambio, una pendiente del menos 20, menos 25, menos 30%, tú vas frenando.
porque ya tienes bastante con no irte para adelante, ¿no? Entonces, ahí el strike, como probablemente no está tan desarrollado en ese sentido, ahí infraestima el dato de potencia. Entonces, a nivel práctico hay que decirle al corredor, cuesta abajo ni lo mires. No sirve el dato para nada. A no ser que sea una carrera muy ondulada, con pendiente que no llegue al menos 5, menos 10%, que son trails complicado, pero bueno, a nivel de corredores de llano, de asfalto incluso y demás, sí que les puede servir, pero generalmente la premisa es cuesta abajo ni lo mires. Y esas serían un poco las 3, 4 limitaciones más. Igual alguna más me dejo por ahí, pero bueno, también que está sacado a partir del peso. Entonces, si imagínate que tú sueles entrenar con, no sé, con un cinturón y con dos botellitas de, yo qué sé, de 300 centilitros, ¿no? Por 100 mililitros. Y luego tú vas a competir y llevas, yo qué sé, entre todo 2 kilos en la mochila. Pues al final nunca vas a poder generar más vatios porque es como si hubieras engordado 2 kilos. Y eso el sprint no lo sabe. En ciclismo sí que lo sabe, porque al final la relación vatio-kilo sí que es más exacta. Pero en carrera pie no. Entonces ahí hay dos cuestiones. Una, le vas cambiando el peso al strike, cosa que yo no recomiendo, porque si no te va a ir variando el dato tanto que no nos vamos a aclarar. Y simplemente, pues en carrera, por ejemplo, a la hora de hacer una predicción, simplemente tú bajas tus pretensiones. ¿Vale? Bajas un poco la relación vatio-kilo y a partir de ahí lo estimas un poco. Pero hay que tener en cuenta que al ser una estimación indirecta, el strike no lo sabe. Si le pones en la aplicación que tú pesas 68 y el día de la carrera pesas entre la carga de carbohidratos, el agua y la mochila, si pesas 3 kilos más, pues el strike no lo sabe. Entonces tú vas a querer generar lo que te has propuesto y no vas a llegar porque pesas más. Eso sería otra limitación un poco más compleja, pero bueno, al final también hay que tenerla en cuenta. Y luego también, Arcadi, respecto a la pendiente, ¿tú qué experiencia tienes ahí? ¿A partir de qué pendientes estás viendo que ya no que el dato varía demasiado, se dispara o al revés, que baja? Corriendo, yo creo que todas son válidas. Corriendo. ¿Qué pasa? Pues que a nivel biomecánico, a nivel mecánico, a nivel fisiológico, es cierto que en pendientes del 20-25% correr es muy difícil. Y digamos, a nivel de sóleo gemelo, incluso cuádriceps, queman. Porque hay una, Parece que quema. digamos, se reestructura un poco diferente la demanda metabólica, porque al final hay músculos que se cargan más. Entonces, yo creo que es más limitación de la propia mecánica de correr cuesta arriba que del el propio potenciómetro. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, ayer o anteayer un chico estaba haciendo series en 22, 21, 22% cuesta ¿Vale? arriba. El chico es nivel no élite, pero casi élite. Y estaba pudiendo correr al FTP. ¿Vale? Vale. Entonces, tú se lo pones a un corredor amateur y cuando lleva 2-3 minutos de la serie al 20-22%, es que no pueda, no es que, digamos, no tenga la demanda metabólica adecuada, sino que no puede aguantarla, porque Claro. correr cuesta arriba es más caro, es más ineficiente. Yo te diría que corriendo en todas, sí que es cierto que caminando a partir de 30-35%, te diría que ahí chirría un poco el dato. Ahí chirría un poco el dato, porque muchas veces la pendiente es tan empinada que la velocidad, y de hecho al principio de utilizar Stride, cuando te movías a menos de 0, creo que era 0,5 metros por segundo, creo que era, te daba vatio cero. Entonces, claro, Sí. en pendientes muy empinadas, hay veces que vas tan despacio que vas casi parado. Entonces, esa velocidad tan baja, yo creo que a Stride no le sienta bien y no acaba de dar un dato muy, muy claro. Y eso, por ejemplo, en verticales, bajo mi punto de vista o mi experiencia, yo no prescribiría una carrera por potencia, por ejemplo. Sí, no, yo igual, yo en mi experiencia, tanto con corredores como yo personalmente, en pendientes muy elevadas, complicado. Y sobre todo también por lo que comentas del cambio de patrón. Al final, que cuando corres vas de una, o sea, ejecutas de una manera y cuando estás andando, pues de otra. Y ahí sí que me he encontrado el problema. Que lo mismo para hacer, por ejemplo, intervalos cortitos de, pues venga, un minuto, aunque la pendiente sea muy alta, sí que se es capaz de generar vatio porque tenemos la fuerza suficiente como para poder mantener ese patrón, pero en cuanto se pone al 20 o al 15 para algunos corredores o al 12 para el que sea y ya se cambia el patrón normal de la marcha, aunque tú estés yendo rápido y esto esté subiendo, los vatios no suben. Entonces, cuando está ese cambio de patrón, sí que vamos, se nota muchísimo. Entonces,
yo aquí, o sea, por simplemente compartirte mi experiencia, sí que veo que eso, si eres capaz de correr con o sea, subiendo con el mismo patrón con el cual eres capaz de correr en llano, los vatios sí que son representativos, pero en cuanto tu zancada tiene que acortarse porque la pendiente empieza a subir, los vatios empiezan a bajar aunque tú estés tirando, aunque la percepción de esfuerzo sea alta y a nivel metabólico la demanda sea alta. Entonces, o sea, lo que comentabas oye, que para todas las pendientes sirve, o sea, estoy contigo y lo que has dicho bien, eso, que al final cómo cambian los patrones de movimiento, pues se puede ver diferente el dato. Pero quería contextualizarlo, o sea, matizarlo, porque, por eso, para que quede claro que es si tienes el mismo patrón de movimiento, misma zancada, que en llano, que en cuanto lo cambias va a variar ese dato. Y sobre todo la resistencia muscular específica. Y de hecho hay comparativas de corredores de llano que intentan conseguir los mismos vatios en un 5 o 10% y no son capaces. Uh-huh. Y corredores de montaña que en el 10% lo hacen muy fácil y consiguen más vatios que en llano. Entonces yo creo que es más, aparte de eso, lo que tú comentas, estoy completamente de acuerdo. Al final es el propio patrón, la mecánica de carrera y aparte la propia resistencia muscular específica. Y de hecho, nosotros tenemos un test que es el 20 minutos cuesta arriba. Uh-huh. Y normalmente el corredor que no es muy específico de montaña o tiene cierto nivel no es capaz de llegar a su FTP o CP, como lo queramos llamar, Uh-huh. en esos 20 minutos. Los buenos se pasan de su FTP esos 20 minutos. Sí. Los corredores de buen nivel o de nivel normal, pero que trabajan mucho en montaña, son capaces de generar su FTP. En cambio, los corredores que tocan menos montaña, que son más de llano, que son pues más populares o que intercambian llano en montaña, no son capaces de generar su FTP esos 20 minutos. Entonces sería un poco también resistencia muscular y trabajo de la musculatura específica también. Sí, y también eso, ya que estamos hablando de esto, pues recordar justamente lo que has dicho tú al principio, que esto ocurre porque son estimadores, porque Exacto. va a tener en cuenta la velocidad, pero no la fuerza con la que se aplica. Y tampoco tiene en cuenta, oye, pues si hay alguna fuerza de propulsión o estamos sacando todo, o sea, para que lo entendamos cuando estamos corriendo en llano, eh, digamos que hay alguna fuerza ya en los propios tendones que nos ayudan a ese stiffness, ese efecto de ir para adelante, pero cuando estamos subiendo se frena y todo, digamos, como que sale de nosotros, ahí a lo bruto. Y eso tampoco lo estima Stride. Y por eso Exacto. los vatios caen. Exacto. Correr al Además, final, correr cuesta arriba es más caro. En llano tú puedes aguantar una intensidad durante una hora. A ver quién aguanta una intensidad corriendo durante una hora en una pendiente del 15% o de 20%. Claro, eso es que es más caro correr cuesta arriba, lo que lo comentabas tú, no hay retorno elástico. Por tanto, claro, todo sale del músculo, hay mayor gasto mecánico interno. Entonces, claro, se está fatigando más y más y más, cosa que en llano pasa un poquito menos. vale. Y bueno, y hablando un poco de esto, porque esto son limitaciones vamos, que vemos los entrenadores, a nivel, oye, práctico, vemos los datos, el corredor lo siente porque dice, oye, estoy aquí subiendo y aquí el vatio no sube. ¿Qué pasa? Si yo estoy aquí que me muero y veo que, que los vatios no suben. Lo vemos nosotros y también lo ven los desarrolladores de los potenciómetros, que oye, que ven que para carreras en llano, para corredores de asfalto, oye, pues funciona muy bien, muy bien. Para corredores de montaña tenemos más limitaciones, pero tú personalmente, ¿hacia dónde crees que va a tender esto? Porque al final, igual que Straight al principio era una banda pectoral y ahora es un pod, pues tú personalmente, ¿hacia dónde piensas que crees, o sea, hacia dónde crees que va a ir todo esto en vías de mejorar y que realmente el dato, además de ser fiable en muchas situaciones, llega a ser incluso fiable en muchas más situaciones o incluso exacto? Yo creo que la mejora pasa por la mejora del desarrollo del algoritmo del propio pod. A ver, yo no veo, o me es muy complicado pensar que puedan sacar algo que pueda medir la fuerza que tú apliques en el suelo. Por simple marketing, por precio, porque va a ser muy caro, por durabilidad, porque tú no puedes, por ejemplo, las plantillas RPM2 estaban en torno a 500, 600 euros. O sea, si te Sí. duran 3 meses, tú no puedes estar gastando 500 euros cada 3 meses. Pero a nivel de marketing no puede ser. Sí que puede ser que saquen un par de pods, uno para cada pie, que el dato podría ser un poco más exacto, pero también al final los costes
también van a ser superiores, entonces tampoco creo que vaya por ahí la cosa. Y luego el hecho de sacar un pod para la cintura, como ha hecho por ejemplo RunScribe, también sería otro potenciador de que el dato sea más exacto, pero también por puro precio y marketing tampoco lo que vayan a sacar. Entonces, yo creo que la mejora pasa por mejorar el dato. Y a nivel de coste energético, estudiar qué pasa cuando caminas al 40%. Entonces, cuando el potenciómetro esté detectando que tú estás caminando 40%, como ese dato ya está registrado, pues como el algoritmo se habrá mejorado, la potencia se acercará más a lo que pasa realmente. O lo que comentabas antes en una carrera al 20%, por ejemplo, pues se acercará cada vez más porque lo habrán estudiado. Ahora mismo tengo dudas de que esas pendientes puedan estar del todo estudiadas. Lo que sí que no se puede mejorar es cuando es terreno técnico o es terreno blando. Eso yo creo que siempre va a ser una limitación siempre y cuando no se mida por plantilla o por sensor en la propia plantilla y demás. Sí, pensamos parecido. Yo a veces pienso si alguna vez, por ejemplo, o sea, pienso, o sea, cosas que se me van ocurriendo a mí, digo, hostia, si esto sería viable o no. O sea, es que yo no tengo ni idea de desarrollos, pero bueno, pienso cosas y digo, no sé si, por ejemplo, tú cuando te compras un Stride, lo que haces de la caja, te lo pones, que hubiera una parte de puesta a punto. Ahora Stride te lo pones y no hay puesta a punto. Sales a correr, te vas con todos los datos que vas volcando, pues al final te estima el FTP o haces algún test y ya está. Pero yo a veces me pienso, digo, ¿y si te pidiera el bicho, que también la curva de aprendizaje sería mayor, que te pusiera un test de vete a una cuesta del 5% y corre a tope? Pum, test del 5% a tope durante tanto. Y que te propusiera diferentes y que fuera caminando y corriendo. Y que Pues, en base a eso te conociera y que con el algoritmo, pues bueno, ya te pudiera sacar realmente pues cómo funcionas tú en diferentes situaciones y que el dato pues fuera más fiable. Que si hablo con algún desarrollador, lo mismo me dice, tío, tú estás loco, esto es imposible, o tenemos que, yo qué sé, para nada, yo creo que resucitar a Einstein. sería un buen punto y además, porque y de hecho, y eso lo compartimos muchos entrenadores, que el dato de potencia no se puede comparar entre corredores, porque al final lo mejor es que tú compares tus propios datos, incluso el propio vatio kilo, y para nada sería descabellado. Y de hecho, yo he intentado muchas veces hacer una curva de potencia caminando en WKO Sí, y no ha habido manera. No ha ya. habido manera, porque no tienen una actividad específica, porque al final sería muy fácil siempre y cuando tú le pongas que, yo qué sé, estás ido de senderismo o a caminar y tú le pongas que esa actividad es caminar, pero cuando mezclas caminar y correr no te lo coge como una actividad. Sí. Entonces, el tener tu propio FTP caminando, que sería la idea, te daría lo que tú has comentado, el tener datos caminando. Al final sería un poco sería la idea y sería más Sí. fiable, la verdad. Yo en WKO no sé si tú, por ejemplo, ya en Training Peaks directamente en la parte de etiquetas le pones el tag caminar para Pero que, tiene que ser la actividad entera. claro, pero por eso, caminatas que hagas, pues ponerle el tag en Training Peaks para que luego lo vaya volcando WKO y hacer el chart donde recoja solamente los datos de actividades con el tag caminar. Yo creo que por ahí se Eso puede hacer. sí, lo que pasa es que se tendría que separar la actividad. Tendrías que decirle al corredor, vas a hacer un test caminando, Ujú. luego lo guardas como caminar y luego ya corres. Claro, claro, me refiero segmentando, Sí, decir, oye, pues sí. si vas a hacer una caminata o lo que sea, pues para que también la persona, pues, oye, pues sepa, oye, pues todas las caminatas que has hecho, o los intervalos que hemos hecho caminando, o todo lo que has hecho caminando, siempre que esté segmentadito y separado como actividad propia dentro de Training Peaks, pues bueno, que se podría sacar la curva, que al final es tedioso, son muchos datos y al final decimos, oye, o sea, para los que somos unos frikis de esto, pues nos mola mucho el tema de los datos, pero luego de ir al corredor eso y te puede decir, yo quería correr, tío. Yo creo que a nivel práctico se tiene que sacar solo. Entonces, Sí, para que sea viable, eso tienes que entrar al W del Cowboy, que te lo ponga como actualmente hace. Si tienes que pasarte tú todos los días un cuarto de hora cambiando la actividad, madre mía, eso no, y todo ya. eso no es viable. No, no, no. Bueno, es viable, pero eso, dedicándole el rato y que luego eso a nivel práctico. Yo, por ejemplo, también a la hora de afrontar las carreras, sí que voy con el potenciómetro, pero claro, yo ya cuando hemos estudiado el perfil y todo eso, pues dices, oye, pues aquí el potenciómetro, pues como que no llover, pero justamente para esta pista me voy a fijar en potencia. O para esta zona llana, o para esta zona que es de sendero, que aunque sea un poco técnico, más o menos sé que voy a poder mantener un patrón de la marcha, más o menos, pues aquí me fijo. Y más o menos yo
voy tirando con eso, que al final no es potencia o no potencia, sino es decir, oye, pues cogemos un mix de todo lo que tenemos y lo que sea factible en cada momento, maravilloso. Y es que en algunos momentos, por ejemplo, en carreras de larga y ultradistancia, es tirar de sensaciones, haber entrenado de forma consciente y decir, oye, tío, aquí no te pases, que como te pases no llegas. Pero claro, eso es conocimiento por lo mismo de haber entrenado mucho tiempo con potencia, por frecuencia cardíaca en algunos casos, por ritmos, etcétera. Exacto, al final la potencia es complementaria a lo demás. Y muchas veces los propios desarrolladores o las empresas de potencia quieren que exclusivamente tú entrenes con potencia. Para nada. La potencia sin frecuencia cardíaca, sin ritmo, sin la percepción de esfuerzo, no tiene sentido, bajo mi punto de vista, vamos. Sí, yo, por ejemplo, yo personalmente me encantan todos los datos, cuanto más mejor, pero cada vez tiendo más al entrenamiento por sensaciones, a adiestrar en esas sensaciones, porque luego llegas al día de la carrera y se te ha conectado el strike con el del compañero porque no lo tenías bien puesto, o se te ha quedado sin batería, o se te ha perdido, o lo que sea. O sea, no ser, digamos, dependientes de la tecnología, sino utilizarla para, oye, entrenar mejor y competir mejor, pero que luego el día de la carrera o incluso entrenamientos al final sea un poco simplemente, sí, estoy. O sea, mires un momento y digas, sí, estoy donde tengo que estar. Como un punto de control, pero no como, venga, tengo que ir corriendo así. ¿Sabes? Sí, porque hay mucha gente que vive, pues, cuando empieza a tener estos cachivaches, como la piedra filosofal, ¿sabes? Hemos encontrado aquí lo que nos va a salvar el mundo. Y tampoco es eso. Y luego eso por sensaciones. Hay gente, corredores de montaña que al final les gusta mucho el fluir y se encuentran con un dispositivo como un potenciómetro que te da datos, pero que en la montaña hay que saber cuándo utilizarlos, dejan de disfrutar, porque qué mierda es esta, ¿sabes? Que estoy viendo aquí. Entonces eso, la parte que te ha dicho mucho de adiestrar, de comunicarte con el deportista, pues para que realmente luego, oye, pues todo lo que tenemos de avance, pues que lo puedan utilizar y sacarle partido, que es una inversión económica y de tiempo de aprendizaje, pues oye, pues que luego realmente tengamos un rendimiento asociado a ello. Así que no sé si, Arcadi, tú respecto a esto, temas de potencia, cosas que hemos hablado, ¿quieres hablar algo más? Porque podríamos hablar muchísimas más cosas, pero no quiero, primero, robarte mucho más tiempo y tampoco quiero profundizar más porque, bueno, el objetivo de esta entrevista era, bueno, contextualizar un poco también por potencia, con potencia, y que la gente que estuviese iniciándose o que no se haya iniciado y haya escuchado hablar de ello, pues que supiera cosas interesantes sobre el uso de estos potenciómetros. Pero bueno, yo por mí no te voy a preguntar nada más, aunque lo dicho, te preguntaría muchísimas más cosas, sobre todo ya mucho más frikis, pero me voy a contener. Y simplemente decirte, oye, que si crees que tenemos que, o sea, si quieres decir algo más sobre la parte de potencia, algo que creas que se haya quedado en el tintero y que sea súper interesante. No, básicamente un poco destacar lo que comentas, un par de cosas. Una, lo que comentas tú ahora, el no ser dependiente del dato. Y eso el otro día lo comentaba con un colega, otro entrenador, y es, al final, si tú vas a 300 vatios y tu FTP es de 290, si tú estás a gusto, si tú te sientes bien, si tú estás cómodo, pues tú estás cómodo. Por mucho que te diga el aparatito que vas a 290, al final eso es un dato objetivo, pero tus sensaciones en competición, es lógico que al final te genere eso conocimiento, autoconocimiento, que te mejore lo que tú comentabas antes de tu percepción, ¿no? De conocerte más, pero al final tus sensaciones también son importantes y la frecuencia cardíaca y la RPE y el ritmo, eso es un complemento más. El hecho de entrenar por potencia ni te va a hacer mejor, ni más rápido, ni lo que te va a hacer es saber lo que estás plantando, saber lo que estás prescribiendo y saber analizar lo que estás haciendo. Es conocer lo que estás haciendo y al final eso te proporciona, lógicamente, pues un mejor conocimiento que te va a proporcionar mejor rendimiento. Y la otra también es destacar el que hay que usarlo bien, porque muchos corredores de montaña han hecho la inversión y claro, luego lo ves en Facebook o Wallapop que lo venden al mes. Y claro, no es porque o no han profundizado lo suficiente o porque no tienen un entrenador o entrenador al lado que les explique, mira, pues tienes que utilizarlo para tal, o en este momento ni los mires, o sea, al final es saber cuándo lo tienes que utilizar, que lo has dicho, comentado también antes, y cuándo no lo tienes que utilizar. Y de hecho, corredores experimentados, tú le pones, lo que sé, 2 series de 10 o 15 minutos y tú le dices, házmela a RP 7 y ni mires los vatios. Y luego tú los miras y dices, coño, si es lo que yo le he prescrito o lo que le había prescrito. Al final simplemente es un dato objetivo,
pero que te ayuda a conocerte más, y tu autoconocimiento y tu percepción, vamos, eso es la base del entrenamiento. Sí, eso es una maravilla, pero justamente el hacerlo en el momento adecuado, porque luego hay muchos correos que es, oye, no, yo entreno por sensaciones, ¿vale? ¿Sensaciones de qué? ¿Sabes? Y no las tienen interiorizadas de, oye, que lo que esta sensación está alineada, relacionada con un proceso metabólico interno. Entonces, no hace falta de saber de fisiología ni de metabolismo, pero bueno, entender un poco lo que está ocurriendo dentro de ti para esas sensaciones luego poder, oye, saber si estás en una carrera o haciendo unos intervalos, si lo estás haciendo bien o estás haciendo mal. Y para ello, previamente, pues eso, adiestramiento en diferentes marcadores de intensidad. Bueno, oye, Arcadi, que lo dicho, que muchísimas gracias, y ahora que estamos ya en este punto final, pues bueno, simplemente preguntarte, porque habrá personas que digan, bueno, Arcadi es un crack, me ha caído muy bien, puedo entrenar con Arcadi, puedo contactar con Arcadi para cualquier otra cosa. ¿Dónde te podemos encontrar? También que nos cuentes un poco tus proyectos en los que estás ahora mismo inmerso, que tengas para futuro, y así también te conocemos un poquito más esa parte. Bueno, pues en redes sociales no soy muy de publicar mucho, pero bueno, sí que intento estar al día en redes, en Instagram, arcadi.margarit, en Facebook también, Arcadi Margarit, y luego también en la página web www.amtraining.es. Ahí está el correo y demás para que quiera contactar. Y después, a nivel de proyectos y demás, pues bueno, ahora mismo sí que estamos en un proyecto chulo, la verdad, con un colega y amigo entrenador que es Borja Rubio. Estamos intentando, bueno. y vamos a publicar un libro este año, pero ya sabes cómo va todo, pues que en principio irá para el año que viene, un libro sobre entrenamiento en trail running. Hostia, qué bueno. Y me lo compro, quiero copia dedicada. Te avisaré, por supuesto. Y nada, paralelamente, pues estamos intentando también sacar un curso sobre entrenamiento en trail running, en Sport Coach. Bueno. También tenía que ser para este año, pero bueno, ya sabes. También me apunto. Y en principio para el año que viene, entonces, pues bueno, más o menos al final es un poco seguir investigando, intentar pues, dar conocimiento y divulgar sobre el trail running y poco más. Pues bien, en tu área de expertise, que eres muy bueno, también con Borja no me he formado, pero también sé que es muy bueno. Y qué maravilla, no sabía ni lo del libro ni lo del curso, así que qué bueno, buenas noticias, estoy contento por esas noticias, que a mí me encanta aprender de otras personas con tanta experiencia como tú y con esa visión, así que una maravilla. Dejaremos por aquí abajo en la descripción del vídeo o en el blog, según donde lo estés viendo este vídeo, pues lo dejaremos ahí en la página web de Arcadi para que puedas llegar a su mundo, y si necesitas algo de él, pues bueno, pues que le escribas, o simplemente para darle la enhorabuena por esta entrevista y por todo lo que ha contado, que es una maravilla. Así que bueno, Arcadi, darte las gracias y nada, que a ver si te invito para otra siguiente entrevista un poquito más friki y seguimos compartiendo. Nada, gracias a ti, la verdad es que es un placer siempre hablar contigo, que el primero que aprendo soy yo, que lo sepas. Y nada, y encantado de haber estado aquí. Pues muchas gracias. Venga, un abrazo. Otro. ¿Tienes ya una copia de mi guía, las 7 claves para preparar un ultra trail? Si todavía no la tienes, dirígete por favor al enlace que encontrarás más abajo en la descripción de este vídeo y descarga una copia gratuita. En la guía te explico las claves más importantes para afrontar una prueba de ultradistancia corriendo por la montaña o por el desierto. La guía te ayudará a disfrutar de la carrera y de los entrenamientos y evitarás cometer los errores más comunes a la hora de preparar un ultra trail. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle un like y compartirlo con tus conocidos y en tus redes sociales. Y ahora que te tengo aquí, me encantaría que dejaras un comentario y que me digas qué te ha parecido este vídeo.